Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebranté. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como a Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia al hombre me vistió. Cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma y divina gracia yo, Dios ahí perdón y paz me dio. Del pecado ahí me libertó el Salvador. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos sean todos hoy a la Iglesia de Cristo, todos los invitados que nos acompañan. Damos las gracias a Dios que nos pueden acompañar en este día, el Día del Señor y el día más importante para el cristiano. Este es el día que se une la Iglesia para venir a llevarle la gloria a nuestro Salvador Jesús, que pagó un precio muy caro por nosotros en la cruz. Y hoy venimos a recordarlo por medio de los cantos, las ofrendas, la cena, las oraciones, llevándole la gloria a Él. Como muchos saben, ayer regresamos mucho de la montaña y desgraciadamente lo digo que fue mi primera vez y me arrepiento de no haber ido todos los años anteriores que he sido miembro aquí. Como todos sabes, todos pasamos una semana muy agradable, todos aprendimos mucho de la palabra de Dios. Y el hermano que se preparó para dar los estudios todos los días no es algo fácil, pero lo hizo y gracias a Dios lo hizo muy bien. Y ahora pues quiero seguir un poquito más de lo que él habló, sin querer queriendo ahorita que estaba haciendo hoy la primera oración. Me di cuenta que tiene algo en común, lo que preparé allá en las montañas. Quiero que todos pasemos primeramente para agarrar una idea de lo que quiero hablar el día de hoy, a Salmos 23, por favor. Salmos 23. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1. Salmos 23, 1. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara, tu cayado, me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hoy, hermanos, yo quiero hablar de la dependencia que cada uno de nosotros tiene hacia Dios, lo que nosotros dependemos de Él en todo lo que nosotros hacemos. Y para entender la mentalidad de un pastor que cuida su rebaño, el mejor ejemplo que se me vino a mí fue ese de mi propia familia. En el pueblo de donde pues es mi familia, todos de ahí viven de la ganadería. Todos cuidan sus animales, se aseguran que tengan su comida, su pasto, su agua, que estén en lugares donde no se vayan a rodar, que estén en lugares planos lo más posible, que la cerca esté bien, y que ellos, las vacas, el ganado, estén bien. Y para aquellos que nunca han vivido eso, es difícil quizás entender lo que un pastor, ¿verdad?, atiende a sus ovejas. Es muy difícil, es algo muy cansado, es algo que se invierte mucho tiempo. Y yo desde niño pues miraba yo a mis tíos y a mi papá hacer esta labor. Y yo miro el esfuerzo que ellos le ponen a mantener sus animales. Y también veo el esfuerzo, también veo de la necesidad de estos pastores hacia los animales, o sea, los animales a los pastores. Porque sin ellos pues se mueren. Si se les acaba el agua y nadie los saca de ahí, pues se van a morir. Si no hay suficiente pasto, se mueren de hambre. Ellos dependen de estos pastores. Y eso es uno de los ejemplos que puedo dar para que puedan entender esto. Es un trabajo muy delicado, que se invierte mucho tiempo. Y ahora nosotros, como estos animales dependen de un hombre para su bienestar, los que hemos sido bautizados a la iglesia de Cristo, hemos sido añadidos, también tenemos nuestro buen pastor. Ese buen pastor que cada uno de nosotros tiene es Cristo. Y dice Hechos 2:47 que teniendo comunión unos con otros, y el Señor añadía a su iglesia los que deberían de ser salvos. Entonces la salvación para nosotros es dentro de esta iglesia, donde mora la presencia de Dios y de Cristo. Y Él, solamente estando dentro de esta iglesia, es que uno puede tener y puede decir que tenemos un buen pastor. Porque fuera de esta iglesia no existe el buen pastor. Solamente existen los lobos y los leones. Entonces, entendemos esto, que Cristo es nuestro buen pastor. Y claramente la Escritura lo dice, Jehová es mi pastor, dice David. Nada me faltará. Creo yo que después de la Escritura de Juan 16, sin duda esta tiene que el mente usa. Esta es una escritura que hasta incluso yo he visto gente que se la tatúa en el cuerpo. Se ponen esta escritura en su cuerpo como que si fuera un sello para ellos, para estar protegidos. Pero ¿cómo puede haber protección para estas personas que se ponen esto en el cuerpo si no están dentro de la iglesia? El pastor no mira sobre ellos. El pastor quiere que vengan las ovejas hacia este lugar. Cristo quiere que todos vengan
porque solamente en este lugar es donde mora y si esto no sirve, este tenía el otro. Bueno, como decía, que fuera de este lugar que es la iglesia no puede existir esto. Ahora, esta escritura es muy importante, dice mucho, y claramente David fue pastor. Para aquellos que no saben muy bien la historia, David fue pastor, y quiero que vayamos allá a Primera de Salmos, verás, quiero que leamos esta historia. Primera de Samuel 17 en el versículo 34. Primera de Samuel en el 17. Vamos a empezar en el versículo 34. Dice la palabra de Dios: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y se levantaban contra mí, y yo lo echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército de Dios viviente. David no solo fue un pastor, pero fue un buen pastor. Porque David iba atrás de las ovejas perdidas y las rescataba de la boca de los leones, incluso los osos. Eso es ser buen pastor. Y ese es el pastor que nosotros tenemos hoy dentro de este cuerpo de Cristo. El que hace todo para protegernos de los leones y de los osos que andan ahí fuera tratando de derrumbar nuestra fe, derrumbarnos y hacernos caer de regreso de donde salimos de las tinieblas. Y ahí en Juan 10, quiero que vamos ahí todos a Juan 10, en el versículo 11, vamos a empezar ahí. Juan 10, en el versículo 11, dice la palabra de Dios, dice Jesús: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Ahora Cristo, hermanos, es nuestro buen pastor, y podemos tener esa tranquilidad que tenemos un buen pastor que nos cuida, y que este buen pastor conoce al Padre, y el Padre lo conoce a él. No es un pastor desconocido, es un pastor reconocido por Dios, y que ese gran pastor ha bajado a dar su vida por las ovejas, a los que estaban perdidos. Porque dice que Él no vino a condenar el mundo, porque el mundo ya estaba condenado. Y este buen pastor bajó a cuidar y a llamar para que sus ovejas escucharan su voz. Tenemos la tranquilidad que tenemos un gran pastor. ¿De qué tememos? ¿Qué es el miedo que se nos viene encima? Si este gran pastor conoce al Padre, ya ha dado su vida por las ovejas y lo dio en la cruz. Aproximadamente 2000 años, este gran pastor que hoy nosotros tenemos como a Jesucristo,
dio la vida por nosotros. Y a este gran pastor, nadie lo mató. No les dio el gusto que lo mataran, sino que este gran pastor entregó su vida por nosotros. Porque él mismo dijo, nadie me la quita, sino yo la pongo. Y ahí también en el libro de Juan dice, cuando vinieron a quebrarle las piernas al primero y al segundo, y cuando llegaron al tercero, no le quebraron las piernas más porque ya estaban quebradas, ya estaba muerto, perdón. Y lo que hacían los romanos es quebraban las piernas de los crucificados para que se ahogaran, que no alcanzaran a respirar ni a hablar, y se ahogaban ahí mismo. Pero este gran pastor que conoce al Padre y el Padre lo conoce a él entregó su vida por nosotros. Y podemos decir cada uno de nosotros, Jehová es mi gran pastor. No temeré. Si en la semana de las montañas se habló de una iglesia modelo, se habló de la importancia de cada miembro siendo esta iglesia modelo, y si cada miembro de esta iglesia, que dice 1 Corintios 13, si no me equivoco, que son muchos miembros, deberíamos entender cada miembro que está aquí presente, que tenemos un gran pastor. Y si tenemos miedo alguno de algo, alguna cosa que nos hunde, y nos hace pedazos, nuestro gran pastor estará ahí para rescatarnos de eso. ¿Sabemos que tenemos este gran pastor? ¿Sabemos que existe en la vida de nosotros? David fue un gran pastor. Y Cristo lo aún es mejor. Cristo, por medio de su sangre que derramó en la cruz, nos da a nosotros la libertad de la boca de los leones y los osos, de los deseos de esta carne y la vanagloria de la vida, siempre y cuando nos arrepintamos y obedezcamos el Evangelio de Cristo. Porque esa es la única manera que uno puede entrar a este redil donde hay protección. Porque fuera de este redil no existe esa protección. Entonces, si estamos los que ya somos añadidos al cuerpo de Cristo y somos guiados por este gran pastor y tenemos a este gran pastor que nos guía, ¿por qué actuamos como los que no tienen un pastor? ¿Por qué actuamos como estamos perdidos? Como que no conocemos nada. Tenemos miedo. Y en vez de huir a este gran pastor, huimos a la vida que solamente nos trajo mal. Eso lo hace las personas que no conocen que tienen un gran pastor. Yo me maravillo que hay personas que tienen esta conexión con los animales. Y todos los que han vivido alrededor de animales entienden esto. Cuando voy para el pueblo, mi papá le grita a las vacas y bajan. Les grita al caballo y viene. Le habla a los perros y los siguen. Y me maravillo yo que este ganado conoce la voz de este hombre. Y si escuchan otra voz, no le hacen caso. ¿Podemos decir nosotros que escuchamos la voz de nuestro Salvador Cristo? ¿Podemos decir que entendemos, reconocemos la voz de este nuestro gran pastor? Porque ahí está la llave del éxito. Escucha. Escucha las palabras de Dios. Escucha lo que Él quiere decirnos hoy. Escucha la protección que te quiere dar hoy y siempre. No actuemos como aquellos que no tienen un gran pastor. Ahora, podemos nosotros demostrar esa tremenda fe. Voy a seguir leyendo ahorita si nos regresamos ahí a 1 Samuel. Regresemos ahí a 1 Samuel. 17, por favor. En 1 Samuel 17, nomás voy a continuar leyendo, voy a empezar en el versículo 37. 1 Samuel 17, 37 dice: Añadió David:
Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Nosotros, y sabemos la historia, que este filisteo venía cubierto de armadura de pies a cabeza, espada, escudo, entrenamiento, sabiduría en lo que él conoce, preparado para destruir a cualquiera. Y llega este pastor con una honda. Y si ustedes nunca han jugado con una honda, saben lo que duelen cuando es apuntada a uno. Y les sueltan. Haces para atrás. Se siente feo. Ahora, este hombre fue joven, pero yo le digo hombre porque tuvo valor que los otros. Viene y derrumba, mata, hace por pedazo y humilla por completo a este ejército con una honda. ¿Podemos nosotros demostrarle esa fe que tuvo David hacia el pecado que nos hace pedazos a nosotros? A ese pecado que cada uno de nosotros sabemos que tenemos, que aún no hemos superado. ¿Podemos presentarnos ante ese mismo filisteo y derrumbarlo? David tuvo fe antes de la batalla, porque él ya había dicho que Jehová me ha liberado de las garras del león y del oso. Él también me librará de la mano de ese filisteo. Un hombre de fe solamente dice eso. Y un hombre que conoce que tiene un gran pastor dice eso. Porque dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y él demostró una fe tremenda al decir estas palabras. Y tuvo fe antes de la batalla, y aún más tuvo fe cuando estaba en la batalla. Y dice, vayamos a Hebreos 11. Hebreos 11 para ver lo que es esto. Hebreos 11:6 dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. David tuvo fe en Dios, se acercó a Dios, y fue premiado por Dios, porque derrumbó a este filisteo. Lo mató con la fe. La honda fue el instrumento. Porque sin fe nunca hubiera bajado al ruedo. Ahora podemos entrar nosotros al ruedo con este pecado que nos hace daño, que nos hunde, y demostrar esa misma fe que David demostró. Y podemos decir cada uno de nosotros con toda sinceridad de corazón, Jehová es mi buen pastor y nada me faltará. ¿Tenemos esa misma valentía que David? ¿O somos ovejas cobardes que nos da miedo la batalla? Yo trabajaba en la cárcel y cuando se ponía la situación caliente, decía yo como David, Jehová es mi pastor. Y si me toca aquí, pues aquí muero, pero muero con valentía, ¿verdad? Ahora, esa misma valentía es la que uno debe demostrarle a Dios, que este filisteo que está frente de nosotros, lo vamos a tumbar, lo vamos a matar, lo vamos a derrumbar. No va a existir porque ese es el paso que sigue para nuestro crecimiento dentro de la iglesia. Es la única manera que nosotros vamos a poder avanzar. Si reconocemos que tenemos a un gran pastor. Porque sin este conocimiento del gran pastor, nos quedamos igual, nos quedamos en las mismas, perdidos. Escuchamos diferentes voces.
Ahora, hablando de eso, ¿saben ustedes por qué Dios no nos compara a nosotros? Y si estoy mal, por favor, corrígeme. Pero ¿saben por qué Dios no nos compara a nosotros a leones, jaguares, tigres? Es porque estos animales son independientes. Estos animales cazan su propia presa. Viven en manadas, pero pues se la avientan solo. La actitud de ellos no es la actitud de la oveja. La oveja no puede correr por la nieve como si nada. No puede cruzar los ríos quizás como lo hace el alce. No puede tumbar toros como lo hace el león. Las ovejas ocupan de un gran pastor para sobrevivir. Y cuando el cuero de ellos, el pelo se les engruece, el buen pastor lo tumba. Entonces, tengamos nosotros esta mentalidad de la oveja. Porque cuando uno dice tienes que tener la mentalidad del león, esa mentalidad es la incorrecta. Porque la mentalidad del león, a cierto punto lo que quiero decir es que es independiente. Si nosotros ahora tenemos esa mentalidad del león de ser independientes, entonces por favor alguien explícame cómo le explica a alguien, esta persona independiente que se cree cristiano, Mateo 11:28. ¿Cómo esa persona independiente explica esta gran escritura que para la oveja es lo máximo? En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿Cómo una persona independiente explica eso? No puede. Solamente la persona que tiene la mentalidad de la oveja, al reconocer que tenemos un gran pastor, puede explicar esto. Yo le puedo decir a mi hermano, acércate a Dios, haz oración. Él es nuestro gran pastor. Las personas altivas, independientes, no tienen uso para Dios, desgraciadamente. Y ni ellos de Dios, ni Dios de ellos. Porque no les son útiles. Porque Dios anda buscando a ovejas que puedan seguir a este gran pastor. No a leones que se creen superiores a los demás. Porque el león es comparado a Satanás. Eso es lo que dice 1 Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente por el mundo viendo a quién devorar. Entonces, seamos nosotros como ovejas y seamos atentos para escuchar la voz de nuestro gran pastor, Cristo. Esa es la mentalidad. La altivez no va, simple y sencillo. No puede existir la altivez dentro de un redil donde nuestro gran pastor es Cristo. Porque entonces es como aquel animal que quiere hacer su propio camino. Y el camino ya está hecho. Y Juan 6:14 o 14:6 dice, yo soy el camino, la vida y la verdad. El camino ya está hecho, la verdad ya sabemos quién es, y la vida ya sabemos quién la da. Entonces no seamos como el león, sino como ovejas, siguiendo a este gran pastor. ¿Podemos ver la diferencia entre estos dos animales? Entonces cuando escuchen allá afuera, tienes que tener la mentalidad del león, huye. Porque esa no es la mentalidad del cristiano. Y eso, hermanos, toma mucha humildad. Mucha humildad toma eso. Porque entonces ahí es lo que dice, si no me equivoco, si este es Mateo 26, perdón, 24, Mateo 16:24, que dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y niéguese. Esa es la humildad de la oveja, que se niega.
y sigue al gran pastor. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra mentalidad? ¿La del león o la de la oveja que sigue al gran pastor? Juan 15:5 dice que separados de mí, nada podéis hacer. Me estoy adelantando porque se me está yendo la hora. Separados de Dios, nada podemos hacer, hermanos. Separados de Dios, esta oveja está perdida. No tiene a quien seguir. No tiene el privilegio de decir que tenemos un gran pastor. Somos animales silvestres que no tienen nada, más que dependen de ellos mismos. Entonces, ¿qué es la mentalidad de nosotros hoy? ¿La de la oveja o la del león? Juan 10:27, por favor. Yo voy a terminar, no se preocupen. Juan 10:27, por favor. Juan 10:27, dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo no soy el buen pastor, lo es Cristo. Yo solamente soy el mensajero. Pero a los invitados que nos acompañan en este gran día, ya han escuchado la voz del pastor. Ahora, ¿quieren ustedes tener el privilegio en esta tarde de decir que tienen a un gran pastor? ¿Quieren tener ustedes el privilegio de ser añadidos al redil donde existe la máxima protección para sus ovejas? ¿Quieren ustedes cambiar su pensamiento de león a una oveja que depende del pastor? ¿O prefieren que este filisteo se imponga entre medio de ustedes y ustedes digan, es muy grande para mí? Me da vergüenza pasar al frente. ¿Qué dirá mi familia y mis amigos de mi decisión de tener un gran pastor? Espero, hermanos, que este servicio, estas palabras de Dios, nos ayuden a verdaderamente entender esto. El gran pastor es Cristo. Y nosotros tenemos que reconocer eso. No podemos andar con una mentalidad de que no tenemos a un gran pastor. No podemos andar con una mentalidad de león. Tenemos que ser humildes todos los días a reconocer que nuestro gran pastor es Jehová. Y tal como lo dijo David, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Los dejo con eso, hermanos, y si alguien desea tener este gran pastor, pase al frente mientras el hermano entona este himno de invitación. Dios los bendiga.